Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor por estar nuevamente hoy conectados y poder recibir de su palabra. Una palabra que esta semana ha sido de mucha bendición para mi vida y que quiero compartir con ustedes de parte del Señor. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre Celestial que nos hable hoy, que Él sea dándonos un poco más de su esperanza, de su palabra, de su aliento. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este nuevo día y por la oportunidad que nos da, Señor, de poder conectarnos de esta forma, de poder, oh Dios, estar juntos de alguna manera, de poder estudiar tu palabra, de poder indagar en tus escrituras y poder recibir, Señor, tu esperanza y tu aliento. Padre, guíanos por medio de tus escrituras en esta mañana. Permítenos aprender más de ti y permítenos recibir, Dios, esa agua de vida eterna que nos da, Señor, por medio de lo que nos has dejado escrito en medio de la Biblia. Bueno, mis hermanos, estudiando esta palabra esta semana, cuando leía el pasaje que nos corresponde para el día de hoy, me recordaba cuando yo estaba en bachillerato y que tenía un profesor de mecanografía y contabilidad, el profesor Benedetti. Era un señor de avanzada edad, pero que con su paciencia me enseñó los principios de registros contables, los cuales me ayudaron después cuando decidí estudiar la contaduría pública. Recuerdo que para enseñarnos nos pintaba una balanza en el tablero y colocaba de un lado de la balanza, escribía la palabra debe y del otro la palabra haber. Y luego nos decía que la diferencia entre estas dos partes era lo que realmente teníamos. De un lado eran los ingresos, del otro lado eran los egresos, y la resta entre el uno y el otro era realmente el saldo de nuestra cuenta. Sé que los que son contadores públicos de ya varios años atrás se acuerdan de esos grandes libros verdes que tenían 3 columnas. En la primera columna registrábamos el haber o los ingresos, el debe o los ingresos, y en la segunda columna registrábamos el haber o los egresos, y luego se restaban los dos totales de las columnas y esto nos daba un saldo a favor o en contra de la cuenta que se registraba en la tercera columna. Aún vemos en los tenderos de las tiendas de los barrios cuando ellos dan créditos a sus vecinos. Ellos utilizan todavía estos libros verdes de 3 columnas, en donde ellos colocan en la primera columna los créditos que le hacen a sus clientes, en la segunda columna los abonos que estos traen y en la tercera columna el saldo de la cuenta de sus deudores. Pues bien, leyendo las escrituras esta semana, me acordé de estos conceptos básicos de la contabilidad e imaginé que delante de Dios los filipenses tenían una cuenta como la de los que tienen los tenderos con Pablo. Hoy he titulado esta enseñanza ¿Qué saldo tiene tu cuenta? Hoy estaremos terminando de estudiar la carta de Pablo a los filipenses, esta hermosa carta que hemos estado estudiando desde meses atrás y que sin lugar a duda el Señor preparó para que pudiéramos tener esperanza en estos momentos de crisis e incertidumbre. Creo que el Señor reservó para nosotros este final, para estos precisos momentos. El domingo pasado, mi esposo enseñó bajo el título El regocijo en los tiempos del COVID-19, basado en los versos del 1 al 9 del capítulo 4 de la carta de Filipenses. Y aprendíamos que en estos tiempos debemos primero permanecer cerca del Señor. Segundo, orar y agradecer al Señor. Y tercero, cuidar nuestros pensamientos y pensar solo en la palabra del Señor. Retomaremos este pasaje en los versículos del 10 al 20. Estos complementan cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos. Y es que debemos, aparte de permanecer cerca del Señor, orar y agradecer al Señor y de cuidar nuestros pensamientos para no angustiarnos, debemos ser generosos porque esto nos traerá beneficio de parte del Señor. Leamos el texto en Filipenses 4, 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener mucha abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Por todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo se goza en gran manera de que los creyentes de la iglesia de Filipo hayan vuelto a enviarle donativos, pero no por el beneficio recibido, sino porque él veía más que eso. Él veía el beneficio que sus hijos espirituales recibirían de parte del Señor al ser generosos. La Biblia española, la palabra, lo expresa de esta forma. Grande sobremanera ha sido mi alegría como cristiano al comprobar que después de tanto tiempo ha vuelto a florecer vuestro interés por mí. Ya sé que lo teníais, lo que os faltaba era la ocasión de manifestarlo. Y no es la necesidad lo que me hace hablar así, pues he aprendido a bastarme en cualquier circunstancia. Tengo experiencia de pobreza y de riqueza. Estoy perfectamente entrenado para todo, para estar harto y para pasar hambre, para nadar en la abundancia y para vivir en estrecheces. Puedo salir airoso de toda suerte de pruebas, porque Cristo me da la fuerza. Con todo es hermoso que os hayáis solidarizado conmigo en momentos de aflicción. Pablo había vivido todo tipo de experiencias, pobreza y riqueza, la abundancia y la estrechez, pero él conocía el secreto para salir airoso de toda clase de pruebas. Era su confianza en el Señor Jesucristo. Cristo le fortalecía, Cristo le daba las fuerzas. Pablo no esperaba la salvación de sus tribulaciones de parte de los hombres, ni de sus capacidades personales. Él permitía que el poder de Cristo lo sostuviera en sus dificultades y necesidades. Si en nuestras vidas buscamos la dirección de Dios, entonces a través de Cristo podremos disfrutar de la bonanza o de los reveses temporales de la vida. Aún en los tiempos de salud y enfermedad, en cualquier situación nos mantendremos firmes en nuestro vivir, y todo debido a que nuestra confianza descansa solamente en el Señor. Si la economía se disolviera en los próximos días y meses, y si el sistema de salud colapsara, el pueblo de Dios no quedaría en penurias, porque Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro auxilio seguro en la tribulación. El Señor puede guardarnos en tiempo de escasez y en tiempo de abundancia. ¿O acaso no alimentó al profeta Elías enviándole cuervos que lo alimentaran en la mañana y en la tarde? ¿Acaso no sanó a todos los enfermos que traían a él? Dios es el mismo hoy y siempre. Hoy pensaba así como Pablo se encontraba en tribulación, pues estaba privado de la libertad en la cárcel. Así nos encontramos nosotros confinados en nuestras casas. Y muchos de los hermanos y personas que nos rodean están en necesidad y sin poder salir para buscar el sustento para ellos y sus familiares. Nos sentimos temerosos del COVID-19. Son muchas cosas las que nos causan ansiedad. Pero el Señor Jesús nos dice en Mateo 6, 25, 27. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros.
Sin embargo, el Padre de ustedes, que está en el cielo, les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Estas palabras de Jesús nos deben traer paz y confianza de que nuestra provisión viene del Padre bueno, que Él tiene el control y que no nos va a dejar perecer. Siguiendo con el texto de Filipenses, Pablo les alaba a la iglesia de Filipenses, a los cristianos de Filipo, por la ayuda brindada. Y esta ayuda tenía ciertas características. Y hoy vamos a estudiar cuáles son esas características que debe tener nuestra ayuda para los demás. Primero, dice que esa generosidad era repetitiva. Segundo, era abundante. Y tercero, era sacrificial. La primera característica que vemos es que es repetitiva, o sea, es dada una y otra vez. El versículo 10, 15 y 16, vamos a leerlo en la Palabra de España. Dice así el versículo 10. Grande sobremanera ha sido mi alegría como cristiano al comprobar que después de tanto tiempo ha vuelto a florecer vuestro interés por mí. Ya sé que lo teníais, lo que os faltaba era la ocasión de manifestarlo. Versículo 15. Como bien sabéis, Filipenses, cuando comenzó a proclamarse el mensaje evangélico y tuve que salir de Macedonia, solo vuestra iglesia me abrió cuenta de haber y debe. Incluso estando yo en Tesalónica por 2 veces, me enviasteis ayuda para remediar mi necesidad. Volvamos a las instrucciones, a la introducción de esta enseñanza. Recuerden cómo me enseñó mi profesor de contabilidad el manejo de las cuentas. Imaginemos la contabilidad de los filipenses y el estado de la cuenta por cobrar de Pablo. Imaginemos ese libro de 3 columnas. Y en esa primera columna, cómo ellos, ¿verdad?, podían registrar las ayudas que le dieron a Pablo. En el primer registro aparece la ayuda que le dieron cuando partió de Macedonia a Corinto. El segundo registro es la ayuda que le dieron cuando fue a Tesalónica por primera vez. Y hay un tercer registro que es una segunda ayuda a Tesalónica. Para un total de esta columna de por lo menos 3 ayudas mínimo. El texto dice que Pablo se goza en gran manera de que los creyentes de la iglesia de Filipo hayan vuelto a enviarle donativos, pero no porque él estuviese en necesidad, aunque lo estaba, sino porque habían comprendido cómo funcionaban las cuentas en el reino de los cielos. Proverbios 19:17 nos dice: prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. ¡Wow! Cuando nosotros damos al que está necesitado, ¿sabes quién te va a pagar? ¿Quién lleva esa cuenta? El Padre bueno, Dios mismo. Por este motivo es que Pablo se alegra grandemente de que los filipenses hayan vuelto a ser generosos con él, porque esto les traerá beneficios de parte de Dios. Te pregunto hoy, ¿das una vez y ya te parece mucho dar una segunda vez? No nos cansemos de dar, no nos cansemos de ayudar una y otra vez a quienes lo necesitan, porque estamos abonando la cuenta a nuestro favor. Y en estos días de necesidad más aún tenemos que estar pendientes de los demás, porque no sabemos cuánto va a durar esta situación. Y esta ayuda no solo es en lo material, hay tantas formas de ayudar, orando por la necesidad del hermano, con una llamada telefónica, con unas palabras de aliento, con una promesa del Señor. Hay tantas formas de ayudar a nuestros hermanos. Veamos ahora la segunda característica, la generosidad. La generosidad es abundante. Le dieron de sobra. Primera parte del versículo 18 dice: ya recibí todo lo que me mandaron. Tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. La iglesia de Filipenses le había enviado tanto a Pablo que le alcanzaba para lo que necesitaba y tenía de sobra. Esto muestra la abundancia de la ofrenda recibida por Pablo. El
El Señor Jesús nos anima a dar en abundancia y nos promete ser recompensados proporcional a nuestra generosidad. En Lucas 6:38, según la Nueva Traducción Viviente, dice así: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. El Señor Jesús nos está diciendo que cuando nosotros somos generosos, el Padre nos va a devolver, y no de cualquier forma, no de una forma mezquina. El Padre nos va a dar, imagínate, un saco que llenamos de grano, que nos va a ser llenado de grano, nos va a devolver con granos. Y que este saco el Señor lo aprieta para que quepa más, lo sacude para que los granos se acomoden y pueda tener más capacidad. Y va a desbordar a tal punto que se va a derramar sobre nuestras piernas, sobre nuestro regazo. Nuestra ofrenda debe ser generosa y no mezquina, porque cuando damos en el Señor, es el Señor mismo el que nos devuelve, y lo hace en forma generosa, porque Dios es generoso. Pablo se alegra mucho porque la generosidad de los filipenses fue abundante, y esto les traerá beneficio de parte del Señor. Hoy te pregunto, ¿estás dando con generosidad en forma abundante o en forma mezquina? Tercera característica, es sacrificial. ¿Les costó? Vamos a leer la segunda parte del versículo 18. Sus ayudas son como ofrenda de delicioso perfume, sacrificio que agrada a Dios. ¿Y sabes que la iglesia de los filipenses era una iglesia pobre? Era una iglesia pobre. Pablo lo dice en Corinto, en 2 de Corintios 8:1-3. Pablo dice: hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. La iglesia de Filipo estaba ubicada en la región de Macedonia, por eso él se refiere a las iglesias de Macedonia. Continúa en el versículo 2. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, estaban en tribulación. Viven en la pobreza, eran pobres, pero a pesar de ella y de la dificultad, han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Es por esto, hermanos, que Pablo les dice a los filipenses que la ayuda que ellos les brindan en tiempos de tribulación era comparable a los sacrificios que eran ofrecidos a Dios, así como lo describe Éxodo y Levítico en el Antiguo Testamento, que el pueblo llevaba a los animales para ser sacrificados, se los entregaban a los sacerdotes, y que ellos entregaban estos animales, los animales eran de acuerdo a su capacidad económica, que ellos escogían lo mejor de sus rebaños, daban lo mejor y les costaba lo que entregaban al Señor. Y esto me recuerda un episodio, un relato que está en 2 de Samuel 24, en donde la palabra narra que en cierta ocasión el rey David fue soberbio y pensó en apoyarse en sus propias fuerzas y mandó a hacer un censo por todo el territorio de Israel. Y entonces quería saber cuántos soldados tenía, con cuánto ejército podía contar para ir a la batalla. Esto ofendió a Dios, porque David siempre había dependido del Padre. Y el Señor mandó una disciplina a David y al pueblo. Y se desató una epidemia, una peste, que en 3 días mató a más de 70,000 soldados. Dios se compadeció del pueblo y se compadeció de David. Entonces él manda a David a que le ofrezca un sacrificio en un lugar determinado. Él le dice que vaya al lugar donde se trilla el trigo, que era propiedad de Aruana el Jebuseo. Y en 2 de Samuel 24, 19-25 podemos leer lo siguiente: así que David fue e hizo lo que el Señor le dijo, y fue a ver a Aruana. Al ver a Aruana que el rey David y sus oficiales se acercaban, salió y se postró se repostró en rostro en tierra, diciendo: ¿en qué puedo servir a mi señor y rey? David le contestó:
vengo a comprarte el lugar donde se trilla el trigo para poder construir un altar al Señor y así se termine la epidemia. Araúna dijo a David: tome mi señor y rey lo que quiera para ofrecer sacrificio. Aquí tiene bueyes para ofrecer el sacrificio que debe quemarse completamente, los tablones de trillar y los yugos de las yuntas para que use como leña. Todo es de su majestad. Araúna también le dijo: que el Señor tu Dios acepte con agrado tus ofrendas. Pero el rey le dijo a Araúna: no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecer al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificio que no me cueste nada. Así que David compró los bueyes y el lugar donde se trilla el trigo por 50 monedas de plata. David construyó allí un altar para el Señor y le ofreció sacrificio que deben quemarse completamente y ofrenda de paz. El Señor escuchó la oración de David por su país y detuvo la enfermedad que había enviado a Israel. Me asombra este relato, pues tiene mucho que ver con lo que hoy estamos atravesando y con lo que Pablo escribe en su carta a los Filipenses. Esta iglesia se desprendió de las muchas cosas que le envió a Pablo a la cárcel. Y esto fue considerado como ofrenda de delicioso perfume, sacrificio que agradan a Dios. Un sacrificio de delicioso perfume comparado con el olor que emanaba del incienso que se quemaba junto con los animales. En el Antiguo Testamento los sacrificios se hacían de esta forma, pero mejor aún es comparado con el aroma agradable que significó el sacrificio de Cristo para Dios al entregarse totalmente por amor a nosotros. En estos tiempos de dificultad, ¿qué actitud estás teniendo frente al necesitado? ¿Estás siendo generoso con las personas que te rodean, no importando si tienes mucho o poco? Y si das, ¿cuál es la calidad de lo que ofrendas, de lo que le das a los demás? Pablo se alegra de que los filipenses se sacrificaron y le dieron con generosidad porque sabía que esto agradaba al Señor, que esto era de aroma grato al Señor y que esto les traería beneficio. Si te sacrificas y das con generosidad a quienes lo necesitan, esto le agrada al Señor y Él te bendecirá. Para concluir, en el versículo 17, Pablo continúa diciendo: no es que yo esté cobrándoles nada. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Pablo les deja en claro que no es que él sea un interesado ni que les esté cobrando el haberles hablado del Evangelio, sino que lo que quiere es que ellos reciban un beneficio de parte del Señor por ser generosos, que tengan un saldo a favor en su cuenta delante del Señor. Quiero leerles este mismo pasaje en varias versiones. Vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos. En realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. En la Nueva Biblia Viva, dice así el versículo 17: no digo esto para que me den más ayuda económica, sino que trato de aumentar el crédito en su cuenta. En la Biblia La Palabra de España dice: y no es que yo esté buscando donativos, lo que busco son ingresos que aumenten vuestra cuenta. El resultado de la cuenta de los filipenses era un saldo a favor, que se convierte en beneficio de Dios para ellos por ser generosos. Este pasaje nos enseña que el resultado de ser generosos es un saldo a favor a nuestra cuenta delante del Señor. Y este saldo a favor es el siguiente. Pablo termina diciendo en el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra versión lo dice así: mi Dios a su vez, rico y poderoso como es, proveerá a todas vuestras necesidades por medio de Jesucristo. Aquí la palabra todo no se refiere solo a lo material, se refiere a toda clase de necesidad que tengamos, a todo lo que necesitas para estar completo en todo sentido. Todo lo que necesitas en lo espiritual y también en lo material. El Señor, por medio de sus riquezas en gloria, nos da tantas cosas.
Él nos da Él tiene paciencia. Él nos extiende su paciencia y su bondad para esperar a que cambiemos y le miremos. Así lo hizo antes de que lo conociéramos. Y así lo hace también si tú aún no has entregado tu vida a Él. Somos testarudos, somos duros de corazón. ¿Qué tal si sus riquezas no nos tuvieran paciencia, si en su riqueza no nos tuviera paciencia y fuera bondadoso con nosotros? ¿Qué sería de nosotros? En su riqueza, Él nos tiene compasión para darnos vida eterna. No merecíamos la vida eterna. ¿Qué tal si hubiéramos dependido de nosotros y de nuestros méritos? Si en sus riquezas Él no nos hubiera dado vida eterna, no la tendríamos. No somos merecedores de ella. El Señor en sus riquezas nos da fortaleza espiritual. En estos días sí que la necesitamos. ¿Qué tal si no nos diera en sus riquezas esa fortaleza que encontramos cada vez que llegamos donde Él a orar, a leer la palabra y a recibir sus promesas y su aliento? En sus riquezas Él nos da perdón de pecados. Todos los días pecamos, más de una vez, muchas veces. ¿Qué tal si Él de sus riquezas no nos diera el perdón? Ya nos hubiese exterminado. De sus riquezas nos da sabiduría y entendimiento. ¿Quién más que Él, que es rico en sabiduría y entendimiento, para darnos ese entendimiento, esa sabiduría, para poder discernir los tiempos que estamos viviendo, para poder tomar decisiones, para poder actuar conforme a su voluntad? ¿Y quién más que es el dueño de todo el universo, que es rico, que es el dueño de todo, para darnos de sus riquezas las cosas materiales que hoy estamos necesitando? Entendemos ahora por qué Pablo se alegra mucho, porque la generosidad de los filipenses ha sido así de grande, porque esto les traería beneficios de parte de Dios, quien de sus riquezas les daría todo lo que ellos necesitaban en los tiempos difíciles que estaban viviendo. Muchas veces hemos usado este versículo sin comprender que solo siendo generosos podemos tener esta promesa. Hoy te pregunto, ¿qué saldo tiene tu cuenta? ¿Es un saldo a favor o es un saldo en contra? ¿Es un saldo positivo o es un saldo negativo? Hoy la palabra es muy relevante en estos tiempos de incertidumbre mundial por la situación sanitaria y económica que estamos viviendo. En estos tiempos de aislamiento en los que no podemos reunirnos ni sentir el abrazo de un hermano, ni sentir el afecto del que está al lado, en donde muchos están viviendo solos y se encuentran solos en sus casas. El Señor nos enseña por medio de Pablo y su carta a los filipenses que debemos ser generosos, que debemos estar pendientes de los demás y que esta generosidad debe ser repetitiva, debe ser abundante y debe ser sacrificial. Y recuerda que esta generosidad no solo es en lo material. Estemos atentos a los que nos rodean. Y el Señor nos promete que si somos generosos no nos faltará nada de lo que necesitamos, porque tenemos un saldo a favor en las cuentas del Señor. Y finalmente, al ser generosos, el mérito no es nuestro. Él es el único dueño de la gloria. El Dios y Padre nuestro es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Por eso Pablo termina diciendo: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor pueda bendecirte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Buenos días.